buenas tardes a todos y todas. Al ser las 3:01 de la tarde, damos inicio a la segunda y última tutoría de la asignatura Desarrollo Humano de 0 a 21 años desde la neurodiversidad. Entramos en un tema que a mi parecer es fascinante, es el mundo de la adolescencia, considerando esta etapa como una etapa de retos, grandes retos y muchas oportunidades, pero también una etapa que normalmente o habitualmente está llena de mucho prejuicio y estigma. Las personas adultas hasta cierto punto le tienen miedo al adolescente. Le tienen miedo porque es un momento particular en el que la persona empieza un proceso de descubrimiento. Quién es, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son los valores que le van a, a guiar por el resto de su vida, y en ocasiones eso a las personas adultas les puede resultar chocante. Y entonces se utilizan términos como por ejemplo la aborrecencia, tratando a las personas adolescentes como si fueran un ser molesto, que está en ocasiones para romper reglas y en ocasiones para poner frente a nosotros las inconsistencias que en ocasiones como personas adultas tenemos. Muy bien, iniciemos. Lo primero a considerar es que en esta etapa el desarrollo cognitivo, es decir, el área de la corteza prefrontal y el control de impulsos, todavía se encuentra en un proceso de desarrollo. Por lo tanto, la persona adolescente va a seguir exhibiendo todavía en este momento algunas dificultades para la regulación adecuada de sus emociones. Vamos a encontrar que tienden a ser muy impulsivos, que en ocasiones las emociones las sienten con demasiada intensidad, que no logran controlar sus impulsos, su enojo, su tristeza, su miedo, y esto les lleva a tomar decisiones poco efectivas. Sin embargo, no lo están haciendo porque tengan algún interés particular en hacer un daño, sino que lo hacen porque no tienen en ese momento las herramientas necesarias para poder tomar decisiones más reguladas, más pausadas, más conscientes. Situaciones que empieza a enfrentar la persona adolescente. Claramente el estrés es una de estas situaciones que la experimentamos desde el momento en el que nacemos. El mismo proceso del parto y el nacimiento es estresante para la criatura, para el bebé, y todos estamos expuestos a situaciones estresantes desde el momento inclusive que somos concebidos. No obstante, en la etapa de la adolescencia, este estrés empieza a marcar una pauta muy relacionada con las expectativas sociales. ¿Qué esperan de mí las personas a mi alrededor? ¿Y qué espero de mí mismo o de mí misma? ¿Y cómo hago para poder cumplir con esas expectativas? También nos topamos con el afrontamiento de las emociones y las situaciones que nos generan algún tipo de conflicto. Como les decía en la diapositiva anterior, a la corteza prefrontal todavía no estar lo suficientemente desarrollada, las emociones se afrontan con muchísima desregulación emocional. Se sienten de forma muy intensa y las personas adolescentes en ocasiones no logran comprender ni lo que están sintiendo ni cómo reaccionar a eso que están sintiendo. Del mismo modo, los conflictos o las situaciones que requieren de la toma de decisiones pueden generarles inseguridad, miedo a fracasar, miedo a hacer las cosas de forma inadecuada. Amenazas particulares a la sensación de bienestar en las personas menores de edad. Tenemos el consumo de drogas, el alcoholismo y las enfermedades de transmisión sexual. Al ser una etapa de descubrimiento, pero también de buscar entender cuáles son sus límites, en ocasiones no miden las consecuencias de probar una nueva droga, probar el alcohol o tener relaciones sexuales sin protección.
Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, en este punto ya estamos hablando, según Piaget, de lo que serían las operaciones formales. Las personas adolescentes todavía no tienen la capacidad de eh, pensar como un adulto y de tomar decisiones como si fueran un adulto. Sin embargo, empiezan a desarrollar esta capacidad y se desarrolla lo que se llama el pensamiento abstracto. Ya no necesitan poder ver las cosas para poder hipotetizar sobre ellas. Igualmente, Piaget nos trae el término de egocentrismo, que recordemos que durante la primera infancia también se habla de este término. ¿Qué pasa? Que durante la primera infancia el egocentrismo hace alusión a que la persona menor de edad no puede identificar una realidad distinta a la suya. Si el niño está triste, él piensa que todos a su alrededor lo están. Si está feliz, él no logra concebir por qué las personas a su alrededor pueden estar tristes, etcétera. Pero en la etapa de la adolescencia esto se vivencia como la sensación de que soy yo quien tiene la razón y todos los demás están equivocados. En este punto también la moral es muy rígida. Los adolescentes van creando sus propios juicios morales y consideran que los adultos a su alrededor, o por lo menos algunos adultos a su alrededor, están equivocados. Y en este sentido se generan cierto nivel de dificultades a la hora en la que queremos conversar con ellos y en la que queremos tratar de que ellos comprendan un punto de vista distinto al que tienen. También durante este capítulo se aborda el tema del desarrollo moral de Kohlberg. Kohlberg nos habla de que tenemos tres estados de moralidad, tres desarrollos. La moralidad preconvencional es esta, muy arraigada en niños muy pequeños, en donde todo se maneja a través de recompensas y castigos. Hago lo que me piden que haga porque me van a recompensar por hacerlo o porque si no lo hago me van a castigar. Luego tenemos un desarrollo un poco más elevado en el que entramos en la moralidad convencional, en donde mi interés es poder agradar a los otros, que los demás se sientan cómodos conmigo y con las cosas que yo estoy haciendo. Y finalmente, la moralidad postconvencional, que es la que ya empiezan a experimentar las personas adolescentes y en buena teoría deberíamos de tener las personas adultas, es la moralidad postconvencional, que ya parte de una conciencia real de lo que es bueno, lo que es beneficioso, lo que de acuerdo a nuestros valores es valioso también. Seguidamente, cuando hablamos de desarrollo social y personalidad en la adolescencia, en esta etapa se da una gran vorágine emocional y social porque empiezan las preguntas relacionadas con quién soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son las cosas que para mí son importantes, cómo quiero ser recordado, cómo quiero vivir mi vida, cuáles son las personas con las que me quiero juntar, porque esto sí, porque esto otro no. Empieza el desarrollo más formal del tema del autoconcepto. También se empiezan a asentar las bases de la autoestima, en donde la pregunta principal o central es si me agrada como soy, si lo que yo estoy experimentando y sintiendo a mí me parece que es valioso. Todo el tema de la identidad también empieza a desarrollarse. Nuevamente, muy ligado a mis valores, a mis deseos, a mis gustos. Y aquí también empieza el desarrollo de la identidad sexual. Si soy homosexual, heterosexual, bisexual, queer, si estoy en el cuerpo que me representa o no. Y tenemos la moratoria psicológica. Aquí es en donde se empiezan a explorar distintos roles y posibilidades en relación a quién puedo llegar a ser en el futuro o quién estoy siendo ahora, cómo me siento realmente con este rol y me doy cuenta de que tengo también derecho y capacidades para poder cambiar
y para poder hacer otras cosas y para poder identificar si algo realmente me gusta o no. Muy bien, aquí les traigo un recurso audiovisual que espero que se escuche y lo vamos a escuchar y después vamos a continuar con todo el desarrollo teórico de la tutoría.
Uno de los grandes temas con el suicidio es que la persona que piensa o accede a esto como una decisión es una persona que carece de habilidades para enfrentar el malestar emocional que le genera una situación particular. Ahora, considerando cómo iniciamos esta tutoría explicando que la corteza prefrontal de la persona adolescente todavía no ha terminado de desarrollarse y que por ende su impulsividad y su regulación emocional aún están en ese proceso de construcción, podemos entender cómo las grandes tasas de suicidio se experimentan muchísimo en personas adolescentes. Porque no solo tenemos esta situación más neurobiológica, sino que también, como les comentaba al inicio de la tutoría, es una población a la que las personas adultas le tienen cierta aversión, muy mal encarada realmente, porque todas y todos fuimos adolescentes en algún momento, pero empezamos a crecer y a escuchar discursos como la aborrecencia, como que la persona adolescente es insoportable, que es rebelde, que no escucha, que no atiende, que no obedece. Y no tomamos en cuenta que justamente es parte del proceso de autonomía de cualquier ser humano. Este proceso en el que están tratando de descifrar quiénes son, si les gusta lo que son, si van o, si se alinean o no con lo que están aprendiendo en sus familias, si están de acuerdo o no con las ambivalencias que muchas veces como personas adultas tenemos. Esto sumado a situaciones particulares de su edad, de su desarrollo, y también a entornos familiares que no escuchan, entornos familiares que no validan, entornos familiares que recriminan e instituciones educativas, perdón, que hacen exactamente lo mismo en muchas ocasiones. Entonces, se toca este tema de depresión y suicidio en la adolescencia porque efectivamente, como dice el video al final, es prevenible. Y para poder prevenirlo hay que hablarlo. No podemos guardar silencio frente al sufrimiento humano, especialmente de las poblaciones menores de edad. Y adicionalmente tenemos que trabajar en ir derribando estos mitos y estas malas concepciones en torno a quién es las personas, quiénes son las personas adolescentes, cuáles son sus necesidades y por qué actúan como lo hacen. Tomando en cuenta también que durante la etapa de la adolescencia se empiezan a dar cambios importantes en las relaciones. Por ejemplo, el adolescente, la persona adolescente empieza esta búsqueda de autonomía, como se los decía hace unos minutos. Hay una brecha generacional o hay un mito de la brecha generacional, considerando que las experiencias de vida del adolescente de hoy no son las mismas experiencias de vida del adolescente de hace 20 años. Sin embargo, podemos intentar como personas adultas comprender cuál es la realidad que viven hoy. Hay conflictos con las figuras paternas, justamente porque se está buscando esta autonomía, esta independencia, esta identidad en la que trato de identificar como persona adolescente para mí qué sí es valioso, sobre qué línea quiero continuar mi vida. Porque además reciben muchos discursos confusos. Por un lado, se les obliga a obedecer ciegamente cuando ya a nivel de moral estamos en esta moral de conciencia o empezamos a entrar en esta moral de conciencia y al mismo tiempo se les exige de forma muchas veces arbitraria que empiecen a tomar decisiones, que se independicen, que actúen como adultos cuando no lo son. En las relaciones con los pares empieza esta ambivalencia entre popularidad y rechazo. Lo importante que es para la persona en general sentirse parte de un grupo, sentirse parte de la sociedad y al mismo tiempo verse rechazada porque sus valores, su forma de ser o su aspecto físico de pronto no son lo que socialmente se espera de ellos y ellas. Hay un aumento en la delincuencia infantil justamente por la falta de presencia parental y maternal o porque esta presencia es disruptiva y es
en lugar de ser contenedora, es una presencia negligente. Entramos ya en el proceso de las relaciones sexuales, el conocer el propio cuerpo mediante la autoexploración, el coito, los embarazos no planificados, no deseados, no buscados, etcétera. Y como les decía, también hace unas diapositivas todo el tema de la orientación sexual, que se enmarca muchísimo dentro del tema de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cómo quiero construir mi vida? Hay un tema, nuevamente, ¿verdad? El desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, cuando lo identificamos y cuando empezamos a abordarlo, no podemos dejar de lado a la familia y cómo este contexto familiar es el primero que tiene que sostener a las personas adolescentes en su proceso de desarrollo, de crecimiento y de autonomía. Claramente no se trata de que no se le pongan límites a la persona adolescente, sino que esos límites sean acompañados de una lógica, de un sentido, de una explicación, de no es, te pongo el límite porque soy el adulto y se acabó. No podemos continuar con una visión adultocentrista. La visión adultocentrista lo que nos dice es que el adulto es el único que tiene la razón y la verdad y que otras posiciones no son respetables o no son válidas. Y el adultocentrismo se aplica tanto a personas menores de edad, niños y adolescentes, como adultos mayores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esos discursos adultocentristas porque estamos invalidando e invisibilizando las capacidades cognitivas, emocionales y físicas de las personas menores de edad y les estamos eliminando, quitando o robando la posibilidad de que ellos y ellas puedan también tomar decisiones y equivocarse a partir de esas decisiones, porque es a partir del error que el ser humano aprende. En términos de escuela, bueno, empezamos con el tema del éxito y el fracaso y y se empiezan a dar atribuciones o explicaciones detrás del comportamiento de los adolescentes. Y necesitamos esas explicaciones y necesitamos empezar a tomar en cuenta el contexto en el que esa persona adolescente se está movilizando, porque es lo que nos va a permitir también tomar acciones específicas en función de lo que ellos y ellas necesitan. Algunas de las principales dificultades que podemos encontrar en las etapas de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo son los trastornos del desarrollo, como el retraso mental, los problemas de aprendizaje, los problemas con la lectura, los trastornos emocionales y de la conducta, el abuso emocional, el abandono, los abusos físicos, sexuales, las negligencias médicas y también los factores biológicos, el hogar y la comunidad y la escuela. O sea, tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque finalmente como seres integrales que somos, todo esto influye en cómo nos desarrollamos, en cómo se desarrolla neurobiológicamente nuestro cerebro, en cuáles son las capacidades para la regulación emocional que vamos a adquirir en edad adulta y en cuáles son también nuestras capacidades cognitivas. Y es a partir de este análisis integral de las situaciones que está viviendo la persona menor de edad que podemos empezar a desarrollar programas de intervención en el acompañamiento para que logren en la medida de lo posible salir adelante. También tenemos que trabajar desde la prevención, prevenir situaciones de violencia, prevenir situaciones de enfermedad mental, prevenir situaciones de dificultades de aprendizaje. Necesitamos para eso plantear estrategias específicas y particulares a cada una de las dificultades que nos podemos topar en el entorno educativo, pero también tenemos en la medida de lo posible que individualizar este apoyo porque dos adolescentes con una misma situación familiar no necesariamente van a reaccionar de la misma forma. Entonces, las estrategias deben de trabajarse desde lo comunitario, desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Y hay que hacer un fuerte desarrollo de habilidades sociales en la población adolescente.
En este momento, a últimas fechas, lo que hemos encontrado es que los chicos y las chicas prefieren estar metidos en redes sociales, y trabajando y hablando y conviviendo a través de medios electrónicos con personas que capaz y nunca en su vida han visto en persona, y las habilidades sociales se han venido viendo muy deterioradas. Entonces, las habilidades sociales nos apoyan también en el proceso de regulación emocional y en el proceso de tolerancia al malestar frente a las diferencias que podemos encontrar entre una persona con X valores y una persona con otros totalmente distintos a los míos. En etapas de la amistad, ya para ir terminando esta tutoría, podemos ir comprendiendo o es necesario que tengamos claro que entre los 4 y los 7 años la amistad se basa mucho en el comportamiento de los demás. Si a mí me gusta jugar muñecas y a mi compañerita también le gusta jugar muñecas, es muy probable que seamos amigas, pero única y exclusivamente porque a las dos nos gusta jugar a las muñecas. Entre los 8 y los 10 años cambia el foco de el comportamiento de los demás a la confianza que yo siento con otros, el que yo les pueda contar mis secretos y que ellos puedan contarme los míos, los suyos y que ninguno de los dos vaya a hablar y que si nos jalamos una torta, pues los dos apechugamos, etcétera. La confianza que se desarrolla desde el vínculo. Entre los 11 y los 15 años ya no es solo la confianza que me genera esta persona, sino la cercanía psicológica. ¿Qué tanto compartimos en valores, en visión de mundo, en sueños, en ética, etcétera? Y finalmente tenemos también un aspecto de género, porque entre niños se trabaja mucho desde la jerarquía y en niñas se trabaja mucho desde suavizar desacuerdos y evitar confrontaciones. Y tener esto claro, saber en qué edad está la persona menor de edad con la que estamos trabajando y cuáles son los conflictos que a nivel de relaciones interpersonales puede estar experimentando nos puede ayudar un montón también a saber cómo tenemos que entrar a trabajar en la resolución de conflictos, en el aprendizaje de nuevas habilidades, en la tolerancia al malestar emocional, en la regulación emocional, en las habilidades más académicas, etcétera. Y esto es lo que tenía preparado hoy para el día de, esto es lo que tenía preparado, perdón, el día de hoy para ustedes. Acabo de notar que una persona ingresó a la tutoría. No sé, Tirsa, si tienes algún comentario, alguna duda que quieras externar. Hola, profe. No, de momento no, estuvo muy interesante la clase hoy. Muchas gracias, más bien. No, con muchísimo gusto. Bueno, no me percaté a qué hora entraste, sin embargo, la clase se está grabando. Entonces, en próximos días la van a tener vos y todos los demás compañeros y compañeras para poder revisarla. Ah, ok. ¿A qué hora se iniciaron? Una preguntita nada más. Yo inicié a las 3:07. Inicia a las 3 de la tarde. Ah, ok, ok, está bien. Sí, muy bien. Entonces, si no tenés ninguna duda ni ningún comentario, estaríamos por el día de hoy. Listo, muchas gracias. Con muchísimo gusto, que estés muy bien.